Yo me llamo Nuria Valera y tengo 30 años. Lo digo en voz alta porque durante mucho tiempo me costó reconocerme sin pedir permiso. Aquella noche de domingo, con la paella aún aromatizando el patio de mis padres en Valencia, entendí que había cruzado una línea invisible, la que separa el soportar por costumbre del no más. El primer golpe no fue un puñetazo cinematográfico, fue un chasquido seco de realidad. La palma de mi padre, Joaquín Valera, cruzándome la mejilla con la misma frialdad con la que firma contratos de obra pública. Nadie gritó, nadie se levantó. Mi madre, hermosa y exacta como siempre, apretó los labios para que no se le estropeara el carmín. Mi hermano Iván sonrió con ese gesto de «te lo advertí». Y en la mesa, entre el arroz socarrat y el limón cortado, nadie encontró una palabra que me defendiera. Si cierro los ojos, todavía veo las luces cálidas de Ruzafa. Escucho de lejos a unos vecinos reír con una botella de mistela y siento el olor a azahar que llega desde la calle. Todo es tan valenciano, tan nuestro, que la violencia parece un accidente del guión, hasta que recuerdas cuántas veces has tapado el guión con servilletas. Crecí en una casa donde la perfección era el idioma y el miedo, la puntuación. Mi padre es promotor, de esos que hablan de metros cuadrados y licencias como si fueran milagros personales. Aquí, donde veis un solar, yo veo futuro, repetía en cada comida, brindando con un vino de Utiel Requena. Ese futuro, para él, siempre tenía mi forma, discreta, servicial, agradecida. Que yo estudiara economía y me colocara sin pedir enchufe en una consultora madrileña era, según él, un entretenimiento hasta que Iván te encuentre un puesto serio en lo nuestro. Habíamos vuelto a Valencia por costumbre, por esa paella de domingo que lo iguala todo, menos lo que importa. Mi madre había colocado la vajilla buena, como si fuese Nochebuena, aunque estábamos en junio, y el calor hacía vibrar el aire del patio. El comentario que incendió la tarde fue simple. Anuncié que en 2 semanas me trasladaban con contrato indefinido a la sede de Madrid para liderar un proyecto de compliance en el sector construcción. Dije, cumplimiento normativo, y mi padre escuchó, traición. ¿Compliance?, repitió, como si yo hubiera dicho brujería. ¿Vas a fiscalizar a tu propia familia? Voy a hacer mi trabajo, contesté. Las reglas existen para todos, también para nosotros. La palabra reglas le cayó a mi padre como un cubo de agua en Fallas. El silencio se volvió de cristal. Iván alzó su copa de cava y murmuró, «No seas dramática». Y fue entonces cuando la mano de mi padre cruzó el aire. No lo vi venir. Lo sentí llegar como llegan las mascletás. Una presión previa en el pecho. El ardor en la piel fue menor que el ardor en el orgullo. Toqué mi mejilla. Mis dedos olieron a humo y a limón. Apreté la mandíbula para no llorar. No les regalé el espectáculo. La mirada de mi madre recorrió la mesa como una aspiradora, recogiendo el escándalo en silencio, sin mirarme a los ojos. La de Iván fue un aplauso interior. Me levanté despacio. Una parte de mí quería gritar, otra quería desaparecer, y la parte que finalmente ganó fue la que recordó. Recordó noches en las que una firma oportuna evitó una inspección inoportuna. Recordó conversaciones a medias sobre facturas que ya se justificarán. Recordó la primera vez que rechacé una oferta para la familia y me llamaron desagradecida. Recordó también el mensaje que me había escrito esa misma semana Clara, una compañera de Madrid. Si algún día necesitas aire, yo te acompaño a respirarlo. El mundo cabía en mi bolso. Móvil, cartera, llaves del coche. La puerta del patio dio un chirrido que me sonó a libertad con herrumbre. Nadie me siguió. En la calle, el atardecer teñía de oro pálido las fachadas. Unos niños jugaban a fútbol con una botella de plástico.
Una pareja discutía bajito frente a un portal. Me dolía la cara, pero me dolía más el tiempo perdido. Conduje sin destino fijo y acabé aparcando cerca de la marina. El mar, incluso de noche, pone las cosas en orden. Cada ola borra una frase que te hirió y te devuelve otra que necesitas. Me vi reflejada en la pantalla negra del móvil. Nuria Valera, 30. Un golpe reciente, muchos antiguos, y una decisión que ya no podía postergar. No iba a tapar más. Ni golpes, ni contabilidades creativas, ni ese «así se hacen las cosas aquí» que huele a habitación cerrada. El miedo que me sostuvo tantos años ya no me sostenía, me hundía, y entonces supe algo con la certeza limpia de las decisiones finales. Esa noche iba a hacer 3 llamadas. La primera, a quien sabe leer números más allá de las columnas y entiende cuándo una obra cuesta lo que debe y cuándo cuesta lo que conviene. La segunda, a quien protege a mujeres que han aprendido demasiado a callar. La tercera, a quien convierte la luz en titulares para que ya no se pueda apagar. Abrí la cámara del móvil y fotografié mi cara desde varios ángulos, no por morbo, por prueba. Escribí en notas una cronología de la tarde, hora, palabras exactas, testigos mudos, olor a socarrat. La frialdad del procedimiento me calmó como calma, contar pasos cuando subes una escalera a oscuras. Respiré, mar en los oídos, envié un mensaje a Clara. Estoy bien, te llamaré mañana. Volví al coche con el plan latiendo en la sien. No pensé en vengarme, pensé en poner límites. A veces, la única forma de proteger a los tuyos es impedirles seguir haciéndote daño. Miré el reloj del salpicadero, las 23:41. Abrí el bloc de contactos y marqué el primer número, el del inspector que conocí en una jornada de transparencia municipal. Alguien que me dijo una vez, si algún día te encuentras entre lo correcto y lo cómodo, llama. Sonó una vez, 2, 3. A la cuarta, una voz cansada respondió, sí. Antes de hablar, tragué el sabor a limón y a hierro. El mar siguió entrando y saliendo en la oscuridad de la marina, y yo, por primera vez, no pedí perdón por existir. Inspector, soy Nuria Valera. Necesito denunciar irregularidades en varias adjudicaciones y, de paso, contarle por qué, esta noche, me he quedado sin familia. La línea quedó en silencio un latido, como si la ciudad contuviera el aliento. Yo ya no lo contenía. Y entonces me pidió que empezara por el principio. A veces, una vida se abre con un clic. Aquella noche, al oír el «sí» del inspector, supe que ya no podría volver a cerrar lo que estaba abriendo. He empezado a tomar nota de todo, dije. Tengo fotografías, hora exacta, palabras textuales. Pero lo que realmente importa no son mis mejillas. Es una cadena de adjudicaciones y sobrecostes que conozco demasiado bien. Noté cómo al otro lado cambiaba el tono. El cansancio se volvió a tensión. Estoy escuchando, señorita Valera. Respiré, y por primera vez conté en voz alta lo que, durante años, había repetido en silencio como quien reza para no enfadarse con Dios. Expliqué que mi padre, Joaquín Valera, llevaba una década levantando promociones en la costa y participando en concursos públicos en la provincia de Valencia, que su empresa, Valera Obras y Promoción, había ganado licitaciones con bajas imposibles y luego ajustes que, curiosamente, siempre caían del lado conveniente. Dije nombres de sociedades instrumentales, cuentas que aparecían los meses previos a los concursos y se disolvían antes de entregar la última certificación. Recordé expedientes que yo misma había observado desde fuera, con las herramientas de compliance que me enseñó el trabajo. Cronologías, vínculos, patrones. Tengo correos, añadí, no míos,
copias que me llegaron por error o porque yo era la chica de los números, y nadie se preocupa de si la chica de los números comprende lo que no debe comprender. Hay conversaciones sobre arreglar un modificado, justificantes de gastos de hospitalidad, que no encajan ni con la Noche de Reyes, y un presupuesto inflado en una obra de urbanización junto a la Marina, que liga a una subcontrata con un concejal. No puedo asegurar que sea penal, pero sé que es torcido. El inspector no me interrumpió. Cuando terminé mi primer bloque, dijo: lo que me cuenta puede ser relevante para la UDF, pero necesitaré 2 cosas: una denuncia formal y preservar la cadena de custodia de esos documentos. Mañana, a primera hora, ¿puede acercarse a la comisaría de Zapadores? Lo que ha descrito encaja con una investigación abierta. No puedo darle detalles. Sí puedo pedirle que hoy mismo haga 2 cosas. Haga una copia cifrada del material en un pendrive y envíese a usted misma un inventario por correo con sello de tiempo. No lo comparta con nadie más, ni siquiera conmigo, hasta firmar. Lo anoté todo como quien copia instrucciones de vuelo. Mientras me indicaba protocolos, hash, duplicado en la nube, metadatos, no alterar fechas de creación, pensé en lo paradójico que era. Había pasado años justificando la forma de trabajar de aquí, y ahora aprendía a cuidar los tiempos y huellas como si fuese una informática forense. Y señorita Valera, añadió, si ha sufrido una agresión, eso es otra vía. No mezcle una cosa con la otra en la denuncia, por su propia protección. Son competencias diferentes. ¿Se encuentra segura? Miré el mar, que parecía asentir con un vaivén de sombra y plata. Estoy sola, en el coche, frente a la marina. No volveré a esa casa. Bien, lo siento por lo demás. Mañana, a las 9:15, pregunte por mí en recepción. Y gracias por llamar. No es fácil. Que tenga cuidado. Colgué con una especie de temblor frío, como si alguien hubiese abierto una ventana en el pecho. Me quedé mirando el salpicadero. La hora, 23:58. La noche tenía una claridad extraña, de esas en las que percibes los ruidos mínimos, los cabos golpeando mástiles, un taxi doblando la esquina, 2 turistas riéndose en un hilo de voz. Abrí el bloc de notas y reorganicé la cronología. Hoy no era solo el día del golpe, era el día 1 de mi vida contada sin excusas. Hice lo que me había pedido. Busqué en la guantera un pendrive que uso para presentaciones, lo formateé y creé una carpeta con nombre anodino. En el móvil, dentro de mi nube privada, guardé un espejo cifrado. Escribí un correo a mi propia dirección con lista de archivos, rutas y tiempos. Añadí una frase final: si algo me ocurre, habléis con Clara. No envié copia oculta a nadie. No todavía. Mientras el adjunto subía lento con el 4G, pensé en cómo se llega a un límite. No se llega de golpe, aunque lo haya. Se llega gota a gota. El comentario donde te llaman exagerada, la risa en la mesa, el de esto no se habla, el beso sin disculpa. Se llega el día en que te ves a ti misma sosteniendo una taza de café frente a un espejo y diciendo, no es para tanto. Y luego pasa, como hoy, que sí es para tanto. Había terminado la primera llamada, y con ella la parte racional del plan. Faltaba algo más íntimo, poner mi cuerpo a salvo de las historias que otros escriben encima. La segunda llamada no era negociable. Antes de marcar, sin embargo, abrí la cámara otra vez. Luz interior del coche, encuadre lateral, zoom al pómulo. La zona enrojecida ya marcaba una frontera. Me escuché decir en voz baja, como una niña que aprende una palabra nueva: esto es una lesión. Apreté el número de atención a víctimas que me había guardado hacía años, por si acaso, y nunca me atreví a usar. Antes de que sonara, dudé. ¿Debía llamar a Clara primero? La imaginé en su piso de lavapiés, pijama de algodón
coleta alta, un vaso de leche con cacao, porque ella siempre tiene sueño temprano. Ella me abrazaría por teléfono, me diría, vente a Madrid, mi sofá es cama. Me enviaría un Uber a Valencia si hiciera falta. La ternura es peligrosa cuando estás a punto de hacer algo difícil. Te invita a posponer. Guardé su contacto con un gesto casi supersticioso, como quien guarda una vela para más tarde, y marqué el número oficial. Una mujer suave y concreta, respondió. Me pasó con una abogada de guardia. Le conté lo esencial, sin meter empresas ni licitaciones. He sufrido una agresión por parte de mi padre. No es la primera vez que hay violencia psicológica. Tengo fotografías y un relato cronológico. Quiero denunciar y que se activen medidas de protección si procede. No volveré a esa casa. Me preguntó si tenía alguna lesión abierta, si necesitaba ambulancia, si había consumo de alcohol, si había menores. Contesté. Me explicó despacio el itinerario. Centro de salud para parte de lesiones, comisaría para denuncia, orden de protección si el juez lo estima, recursos de alojamiento si fuera necesario. Me dijo algo que me atravesó con una mezcla de alivio y rabia. No está sola. Ha hecho muy bien en llamar. Antes de colgar, me insistió en una cosa práctica. No lavar la cara con fuerza, no poner maquillaje que alterara el color, no tomar analgésicos fuertes antes de que me viese un médico. Tomé nota y prometí acudir al centro de salud de Ruzafa de guardia. Puso a mi disposición una cita con una abogada especializada a primera hora del día siguiente, en un despacho cercano a Colón. Acepté. Me envió un SMS con dirección y número de expediente inicial. Guardé la pantalla como si fuese una manta. Arranqué el coche y conduje hacia Ruzafa. La ciudad a medianoche parece otra. Las panaderías huelen a mañana y los bares a despedida. Aparqué donde pude y caminé con paso decidido. En el centro de salud, la enfermera me miró con esa mezcla de profesionalidad y humanidad que a veces cura más que un gel frío. El médico tomó nota, midió, preguntó sin morbo. Yo respondí sin dramatismo, como quien declara en aduanas lo que lleva en la maleta. Cuando terminó, me entregó un parte de lesiones con mi nombre y la hora. Lo guardé con el mismo cuidado con que una niña guarda el primer boleto de una feria que le hizo feliz, no por el papel, por lo que significaba. Al salir, la madrugada era un pasillo largo que conducía a otra puerta, parte de lesiones en el bolso, copias cifradas en el móvil, cita con la abogada, hora con el inspector. Iba cosiendo una red debajo de mis pies. En una esquina, 2 jóvenes pintaban un grafiti de colores. Me sonrieron sin saber que acababan de ver a alguien nacer. Me senté en una terraza casi vacía y pedí un vaso de agua. Encendí el móvil. Tenía un mensaje de mi madre. ¿Dónde estás? Vuelve, que mañana viene el arquitecto. Sonreí sin alegría. Otro de Iván. Un icono de risa y un no montes un drama. Silencié ambos chats. El silencio, cuando lo eliges, es una forma de música. Quedaba la tercera llamada, la más arriesgada, la que se mete en las grietas de lo público y lo privado y las ilumina. Porque hay cosas que solo cambian cuando alguien las cuenta en voz alta, donde todo el mundo puede oírlas. Tenía un contacto antiguo, un periodista de investigación al que conocí en un seminario de transparencia. Me había dado una tarjeta con un número y una frase. Llama cuando la verdad pese más que el miedo. Durante años aquella tarjeta fue un talismán mudo en mi cartera. Aquella noche la saqué. El móvil vibró antes de que pudiera marcar Clara. ¿Estás despierta?, decía. No sé por qué, pero he soñado contigo. La leí 2 veces, con los ojos como vasos llenos. Le respondí, estoy despierta. He hecho 2 llamadas. Voy a hacer la tercera. La pantalla devolvió un estoy aquí. Y aquella frase, estoy aquí, fue una luz encendida en la cocina de una casa
donde una vez me sentía a salvo. Guardé el móvil, miré el cielo de Valencia sin estrellas visibles y, con el parte de lesiones como brújula, marqué el número del periodista. Sonó una vez, 2, 3, y entonces, por fin, una voz grave, reconocible, dijo mi nombre. «Nuria, ¿ha llegado tú algún día?», preguntó. Tomé aire. La tercera puerta se estaba abriendo. La verdad también tiene horario. Responde cuando por fin te atreves a marcarla. «Ha llegado», contesté, «esta noche». El periodista guardó silencio un segundo, como si buscara una silla para sentarse en mitad de la madrugada. «Bien», dijo al fin. «Entonces, antes de nada, reglas. ¿Puedes hablar con seguridad ahora mismo?». Miré alrededor. La terraza casi vacía. Una pareja que pagaba en efectivo. Un camarero aburrido con un paño en el hombro. Guardé el parte de lesiones en el bolso, como quien pone a salvo un pasaporte. «Sí, perfecto. Regla 1. Pasamos a Signal. Te envío mi contacto. Nada de llamadas convencionales. Nada de WhatsApp. Regla 2. Cuando me entregues materiales, lo harás a través de un buzón seguro. Te daré instrucciones. Regla 3. Yo no publico nada sin contrastar con al menos 2 fuentes y sin pedir derecho de réplica. Esto será lento. Si buscas venganza instantánea, no soy tu periodista». «No busco venganza», dije. «Busco aire». «Entonces quizá podamos respirar juntos», respondió, y oí teclear. «Te escribo por Signal, en 1 minuto». El móvil vibró con el enlace. Siguiendo sus pasos, cambiamos a la aplicación. Noté cómo, con ese simple icono, mi propia historia pasaba de una habitación en penumbra a un pasillo con luces de emergencia. «Cuéntame en 2 frases», pidió. «¿Qué sabes? ¿Cómo lo sabes?». Respiré hondo. «Sobrecostes repetidos y modificados a medida en obras públicas de la provincia, a través de la empresa de mi padre y satélites. Vinculaciones opacas con un concejal. He visto correos, presupuestos, cronologías. Soy consultora de compliance. Sé reconocer patrones. Bien, y ahora, el coste humano. ¿Por qué hoy?». Tragué saliva. No iba a hablar del golpe con metáforas. «Porque mi padre me pegó hace unas horas. Porque mi madre y mi hermano rieron. Porque hoy he hecho 2 llamadas. Policía e abogada de violencia de género. Tengo parte de lesiones. Mañana denunciaré». No hubo sollozos en mi voz, solo un metal frío que me sorprendió a mí misma. Al otro lado, la respuesta fue profesional y humana a la vez. «Lo primero es tu protección. Lo segundo, tus pruebas. Lo tercero, mi trabajo. No mezclemos procedimientos. La denuncia por agresión va por su carril. Lo de las obras por el mío. ¿Puedes reunirte mañana en un lugar público, con salida fácil y cámaras? Propondría Estación del Norte a media mañana. Bancos, luz natural, gente suficiente para que nadie se sienta valiente». Miré la hora. Ya pasaba de la 1. Tengo cita con el inspector a las 9:15 y con la abogada poco después por Colón. Podría verte a las 12:15 en la estación. «Hecho», dijo. «Lleva nada físico que no puedas perder. Solo un resumen oral y una lista de qué existe. Luego te pasaré acceso a un buzón seguro tipo Secure Drop. Y una cosa más, Nuria. Yo no protejo corruptos. Protejo fuentes. Eso implica que quizá tenga que publicar cosas que te duelan. La verdad, a veces hiere en direcciones imprevistas». «Lo sé», contesté. Aún así, repitió, como si hiciera un brindis invisible. «Te escribiré las instrucciones. Descansa si puedes». Colgamos. La noche quedó en ese punto raro, en que Valencia se oye de lejos, como si respirara por tubos. Un bus nocturno. Un grupo que canta «Valencia, tierra de flores», por gastar una broma, el rodar de una maleta. Me levanté, pagué el agua, caminé sin prisa hacia el coche. Al cruzar la calle, el semáforo cambió a verde, con una cortesía que sentí personal,
Conduje hasta un hostal de barrio en el que me había quedado alguna vez tras conciertos en el Carmen. Habitación sencilla, sábanas limpias, luz tenue. Me miré en el espejo del baño. La marca en la mejilla, más nítida. Recordé el consejo de la abogada. Nada de maquillaje, nada que altere el color. Me lavé las manos, preparé la ropa del día siguiente. Pantalón oscuro, blusa clara, deportivas, como quien prepara armadura y atrezzo. Antes de tumbarme, abrí Signal. El periodista había enviado un mensaje con tono quirúrgico. Mañana, 12:15, Banco Central de la nave, junto al panel de horarios. Si ves algo raro, no te acerques. Llévate solo tu teléfono. Después del encuentro, cambia de ruta para volver. No compartas esta cita con nadie. Le puse un recibido. A continuación, mensaje de Clara. ¿Dónde duermes? Le envié un corazón y estoy a salvo. Ella replicó con un audio breve, casi un susurro. Orgullo. Mañana te llamo. Lo vas a hacer bien. Guardé el móvil. Cerré los ojos. No dormí profundamente. Floté. A las 7:10, el despertador del hostal me devolvió al cuerpo. Desayuno simple, café que no pretendía ser más que café. En la calle, la luz primera se pegaba a las fachadas como una lámina de oro barato. Caminé hacia Zapadores con el parte de lesiones en el bolso y la sensación exacta de estar cumpliendo un guión que yo misma había escrito por fin. En la comisaría, el inspector me recibió con una cortesía que no prometía nada que no pudiera cumplir. Formalizamos la denuncia por las irregularidades económicas. Yo aporté solo inventario y relato de cómo supe lo que sé. Él me recordó, con paciencia, los límites de mi intervención. Usted no investiga, nos indica dónde mirar. A partir de aquí, custodia y tiempos judiciales. Firmé. Me tembló la mano menos de lo que esperaba. Respecto a lo de su padre, añadió ya de pie. ¿Ha puesto denuncia aparte? Voy ahora con mi abogada. Bien, no mezclemos, repitió, como si la palabra fuese un mantra de protección. Y una recomendación personal. Si la prensa publica algo, no comente usted nada en redes. Déjenos el ruido a nosotros, asentí. Al salir, el sol ya pegaba. Respiré hondo. El aire olía a pan y a lunes. Me encaminé hacia el despacho de la abogada cerca de Colón. Me recibió una mujer de gesto claro y bolígrafo azul. Me habló de medidas cautelares, de orden de protección, de perimetrales y de tiempos. No prometió milagros, prometió trámite correcto. Lo haremos bien, dijo, y lo repetiremos si hace falta. ¿Tienes dónde quedarte? Sí. Perfecto. Y recuerda, cada mensaje que recibas de tu familia, captura de pantalla y sin contestar. Hoy, denuncia. Mañana, si el juez lo estima, medidas. Cuando esto pase al juzgado, silencio procesal. No estás sola. Lloré un poco en su despacho, sin aspavientos. No por lástima, por descarga. Al terminar, me fui andando hacia la estación del norte. A las 12:10, la piedra del edificio brillaba como si alguien la hubiese frotado con paciencia. La nave principal era un aeropuerto antiguo, con golondrinas invisibles y ecos de anuncios. Me senté en el banco acordado. 12:15. Llegó puntual. 40 y tantos, barba corta, mochila discreta, andar de quien sabe que en los suelos también hay micrófonos. No nos dimos la mano. Nos miramos como si ya nos conociéramos de otra vida. Gracias por venir, dijo. Gracias por estar. Vamos a hablar corto. Luego, si procede, ampliamos. Dime qué existe. Fui enumerando en voz baja, midiendo cada palabra. Correos con asunto y fecha, presupuestos con versiones sucesivas, listados de subcontratas que aparecían y desaparecían, facturas de hospitalidad que no cuadraban, fotos de obras con materiales cambiados en el último momento. Dije nombres de sociedades, iniciales de cargos públicos. Dije, probable conflicto de interés. Dije, cronología cruzada con pliegos. Él no escribía, memorizaba. Cada tanto, levantaba la vista como quien ajusta foco. Vale,
resumió al cabo de 10 minutos. Hay hipótesis plausibles. Necesito documentos y segundas fuentes. Te voy a crear acceso a un buzón cifrado. Subirás allí 3 cosas. 1. Índice de archivos con fechas y origen. 2. Los documentos en bruto, sin renombrar ni alterar metadatos. 3. Un relato neutral de cómo llegaron a ti. Recuerda, nada de pantallazos recortados, siempre contexto. Yo, en paralelo, buscaré 2 caminos. Técnico, un auditor de obras, y político, alguien que confirme movimientos internos. Antes de publicar, habrá contraste y, si da, derecho de réplica a tu padre y a quien toque. ¿De acuerdo? Asentí. Mi boca estaba seca. Una cosa más, añadió. Si en algún momento esto te pone en peligro, rompemos. Tu seguridad por delante. Yo puedo perder una exclusiva. Tú no puedes perder la vida. Sonreí sin alegría, con gratitud. Hay algo que debes saber, le dije entonces, bajando la voz. En cuanto esto empiece a moverse, mi familia reaccionará. Mi padre no es solo un promotor, es un hombre de relaciones. Hará llamadas, inventará versiones donde yo sea la hija problemática. Buscará que alguien diga que estoy resentida porque no quise entrar en la empresa. Intentará convertirme en cuento. Por eso trabajamos con hechos, respondió, y por eso te preguntaré cosas incómodas. ¿Alguna vez recibiste dinero, regalos, favores que puedan usarse contra ti? Pensé en la tarjeta que me regaló mi padre el día que firmé mi primer contrato fuera de su órbita. Para que no digan que no te cuido, dijo entonces, deslizando un plástico dorado. La guardé 1 mes. La rompí sin usarla. ¿No? Respondí, y lo puedo demostrar, asintió. En su gesto hubo una calma rara, la de quien sabe que el mar es grande, pero ha aprendido a leer las corrientes. Última pregunta por hoy. ¿Estás dispuesta a que te citen en sede judicial si fuese necesario? Sí. Perfecto. Entonces nos levantamos sin prisas. Sales por la puerta lateral y te mezclas con la gente. Te llegará el acceso al buzón en 1 hora. Sube solo la primera tanda hoy. Mañana, si todo va bien, pediremos segunda fuente. Nos despedimos con un leve movimiento de cabeza. Caminé hacia la salida lateral. Crucé entre turistas. Bajé por la rampa hacia Xàtiva. El sol de septiembre me golpeó como una novatada. Miré el móvil. Mensaje de mi madre otra vez. Esta vez más largo. No lo abrí. Otro del inspector. Recibida su denuncia. Mantenga el plan. Le avisaremos. Y encima de todos, uno de Iván. Papá quiere hablar. Atiende. Me temblaron los dedos. No por miedo, por memoria. Entré en una cafetería pequeña. Pedí un bocadillo de tortilla y un agua. Abrí el portátil solo para configurar el buzón que me envió el periodista. Seguí al pie de la letra las instrucciones. Navegador limpio, red segura, subida en bloques pequeños. Creé un índice con fechas, rutas y descripciones mínimas. Antes de darle a enviar, sentí el peso del clic, como quien presiona un detonador que, sin embargo, no hace ruido, solo abre ventanas. Lo hice. La barra de progreso avanzó con parsimonia religiosa. Cuando terminó, cerré el portátil, pagué, salí a la calle. Valencia seguía siendo Valencia. Motos, persianas a medias, un anciano con su perro, una pareja que discutía de pintura para el salón. El mundo no se había caído. Yo estaba de pie. El móvil vibró. Era un número desconocido. Dudé un segundo. Contesté. Nuria, dijo la voz profunda y perfectamente conocida. Soy tu padre. Tenemos que hablar. Ahora. El eco de su seguridad atravesó la acera. Sentí el reflejo antiguo de obedecer, la orden pegada a mis tendones. Apreté el parte de lesiones en el bolso, como si fuera un talismán. No puedes ignorar a tu familia, añadió, con un tono que simulaba cariño. Estás confundida. Vuelve a casa y arreglaremos esto entre nosotros. Miré el cielo blanco, tragué aire nuevo y con la calma exacta que me enseñó la noche, dije, no,
Se hizo un silencio de cuchillo. Entonces, escúchame bien, su voz cambió. Si sigues por ese camino, lo vas a lamentar. Y en ese instante, detrás de mí, alguien pronunció mi nombre en voz baja, con urgencia. Nuria, no cuelgues. Me giré despacio. Lo que vi me heló la espalda. La voz que me llamó por detrás no era la de mi padre, aunque él seguía al otro lado de la línea. Fue un susurro apremiante, cercano. Al girarme, vi a un hombre delgado, con una carpeta en la mano y gesto nervioso. ¿Eres Nuria Valera?, dijo bajito. El móvil aún vibraba contra mi oído con la amenaza de mi padre. Lo aparté, colgué sin más. El silencio que quedó fue un vacío con cuchillas. ¿Quién eres?, pregunté con un filo que no disimulaba mi cansancio. Trabajo en la promotora, explicó. No me mires así. No vengo de parte de tu padre. Todo lo contrario. He visto cosas y sé que también las has visto. Me quedé inmóvil en mitad de la acera, entre la cafetería y la sombra de un ficus. El tráfico de Shativa pasaba indiferente, y yo tenía la sensación de estar en un teatro donde alguien había cambiado de repente el guión. ¿Por qué ahora?, le solté. El hombre apretó la carpeta contra el pecho. Porque la prensa está olfateando. Y porque sé lo que pasó ayer en tu casa. No voy a entrar en detalles, pero alguien me dijo que se te fue la mano. Y no, Nuria, no fuiste tú. Las palabras me atravesaron como un foco inesperado. Necesito pruebas, no rumores, le corté. Abrió la carpeta apenas un segundo. Facturas con membrete de la empresa de mi padre, presupuestos duplicados, anotaciones manuscritas que relacionaban pagos con favores. Esto es una copia. No tengo mucho tiempo. Si me pillan, me arruino, pero ya estoy arruinado dentro. Me tendió el sobre. Dudé. ¿Era una trampa? ¿Un anzuelo de mi padre para hacerme quedar como la hija que inventa? Al final, recordé lo que el periodista me había pedido. Segunda fuente. Tomé el sobre. Gracias, murmuré. Él bajó la vista, como quien se despide de sí mismo. No me nombres, no existo. Y se marchó, perdiéndose entre la gente con la prisa de un fantasma que no quiere dejar huella. Me quedé unos segundos sin moverme. El corazón golpeaba más fuerte que el tráfico. Respiré y marqué por Signal al periodista. Respondió casi al instante. «Tengo algo», le dije. «No de mi familia, de dentro». «Perfecto», contestó él seco. «Sube un extracto al buzón. Lo demás, guárdalo. Y, Nuria, muévete con cuidado. Si alguien te ha buscado en la calle, es que saben que te mueves». Guardé el sobre en la mochila y caminé rápido hacia el metro. Las escaleras parecían un túnel interminable. Cada paso resonaba como si alguien lo contara detrás de mí. En el vagón, traté de ordenar mis pensamientos. 2 denuncias en curso, la económica y la de violencia. Una fuente periodística trabajando. Y ahora, un empleado de la promotora que arriesgaba todo por pasarme un sobre. ¿Hasta dónde llegaba este hilo? El móvil vibró. Era un mensaje de Clara. «Estoy en la estación de Atocha. Salgo en un tren en 2 horas. Si quieres, me planto en Valencia esta noche». Sonreí sin querer. Le contesté. «No vengas todavía, mantente cerca, pero no aquí. Te aviso si lo necesito». El vagón se llenó de turistas con maletas y el murmullo de varias lenguas. Por un momento, agradecí ser anónima, pero sabía que esa burbuja duraría poco. A las 5 de la tarde me reuní otra vez con la abogada. Revisamos la denuncia, el parte de lesiones y la solicitud de medidas. Me explicó los próximos pasos. El juez decidiría si activar protección. Su tono era firme, casi militar. «Te aviso, tu familia intentará girar el relato. Quizá digan que estás inestable, que exageras. Van a jugar sucio». «Ya lo hacen», respondí. Me miró con respeto. «Entonces, aguanta. La verdad necesita constancia, no solo valor». Salí del despacho con una carpeta azul llena de copias selladas.
La luz de la tarde caía oblicua, tiñendo de cobre las fachadas. Valencia parecía otra ciudad, como si llevara un secreto enorme que nadie más veía. Esa noche volví al hostal. En la mesilla, el sobre del empleado parecía latir. Abrí el portátil y subí las copias al buzón seguro. Luego escribí un mensaje al periodista. Material adicional, cargado. Fuente anónima. Tardó minutos en contestar. Lo tengo. Esto cambia el ritmo. Pero no bajes la guardia. Apagué el ordenador. Me tumbé en la cama sin desvestirme. Afuera, alguien encendió un petardo tardío, eco de las fallas, aunque no fuese en marzo. Salté por el sobresalto y luego me reí sola. Mi cuerpo aún confundía ruido con amenaza. Cerré los ojos. Al día siguiente, la mañana amaneció con una noticia en El Confidencial. Sospechas de sobrecostes en obras públicas de la Comunidad Valenciana. No había nombres, solo alusiones, pero yo reconocí las huellas. El periodista había empezado a mover la máquina. Mi móvil no paró de sonar. Llamadas de números ocultos, mensajes de mi madre implorando que no lo llevara más lejos, de Iván insultando, de amigos que me preguntaban si estaba bien. No contesté a ninguno. Miré por la ventana del hostal. La ciudad seguía viva, indiferente. La panadería sacaba cruasanes. Los niños iban al colegio con mochilas de colores. El mundo no se detenía, aunque el mío estuviera patas arriba. Entonces, vibró una notificación nueva. Era del periodista. Tenemos confirmación de segunda fuente. El caso es sólido. Ahora vendrá la reacción. Prepárate. Y mientras leía, oí 3 golpes secos en la puerta de mi habitación. Me quedé helada. «Señorita Valera, abra la puerta», dijo una voz masculina desde el pasillo. El corazón se me disparó. No sabía si era policía, periodista o alguien enviado por mi padre. Me acerqué despacio, sin hacer ruido. «¿Quién es?», pregunté con un hilo de voz. Silencio. Luego, un segundo golpe. «Nuria, soy yo», susurró alguien. Reconocí al empleado que me había dado el sobre. Sonaba desesperado. «Necesito hablar contigo, antes de que sea demasiado tarde». El corazón me martilleaba las sienes mientras miraba la puerta. Reconocía esa voz. El empleado que me había entregado el sobre. ¿Qué hacía allí, en mi hostal? «¿Cómo has sabido dónde estoy?», pregunté sin abrir. «No tienes mucho tiempo», contestó en un susurro agitado. «Me siguen. Lo he notado en el metro. Solo quiero advertirte. Tu padre ya sabe que diste el primer paso». Tragué saliva. El aire de la habitación se volvió denso. «No puedo abrir», le dije. «Si me siguen, me comprometes a mí también». Silencio. Luego, una respiración acelerada. «Tienes razón. Solo ten cuidado. No confíes en nadie». Escuché cómo se alejaban sus pasos, rápidos por el pasillo. Me quedé quieta, temblando. Después de unos segundos, llamé a la abogada. «Alguien me ha localizado», expliqué. «Dice que lo siguen». «Nuria, escucha». Su voz era firme. «Si notas vigilancia, denuncia de inmediato. Y no vuelvas sola a tu hostal. Esta noche vendré a recogerte y te llevo a una casa de acogida temporal. Más vale pecar de precavida». Acepté. Colgué. Miré mis cosas. Un par de mudas, documentos, el portátil. Todo cabía en una mochila. Lo preparé como quien recoge lo esencial antes de un incendio. Esa tarde, la noticia ya estaba en todos los portales. Promotora valenciana bajo sospecha de amaño en licitaciones. No citaban nombres, pero la sombra era evidente. En las tertulias de radio hablaban de un modus operandi conocido en la costa mediterránea. Apenas pasaron minutos antes de que mi móvil explotara de mensajes familiares. De mi madre: «¿Qué has hecho? Nos estás destruyendo. Piensa en Iván, piensa en tu futuro». De Iván: «Estás enferma. Vuelve a casa y lo arreglamos. No sabes dónde te metes». De un número oculto: «Esto no es un juego. Calla o te arrepentirás».
Apagué el móvil. El silencio, aunque lleno de miedo, fue un alivio. A las 8, la abogada vino a recogerme. Subimos a su coche discreto, un utilitario gris. Me llevó a un piso seguro gestionado por una asociación de mujeres. Allí me recibió una voluntaria de sonrisa cálida. Habitación sencilla, cama limpia, ventanas con persianas resistentes. «Aquí puedes dormir tranquila», me dijo. «Nadie entra sin autorización». Asentí, pero sabía que la tranquilidad ya no era un estado natural. Era una estrategia. Al día siguiente, el periodista me citó en una cafetería discreta de Benimaclet. Llegó con gesto cansado, pero chispa en los ojos. «Tenemos 3 fuentes y documentos sólidos», dijo en voz baja. «La historia saldrá publicada con nombres en cuestión de días. Pero necesito saber algo, Nuria. ¿Estás dispuesta a soportar la tormenta?» Lo miré sin titubear. «Ya estoy dentro». «Bien, pero prepárate. Cuando el nombre Valera salga en los titulares, la guerra será abierta. Tu padre va a movilizar abogados, políticos, amigos en prensa y va a usar tu nombre para desacreditar todo». Sentí un escalofrío, pero respondí, «Que lo haga. Yo tengo mi parte de lesiones. Y la verdad». El periodista me apretó el hombro. «La verdad duele, Nuria, pero duele más cuando se queda oculta. Esa noche, la primera bomba estalló. El País publicó en portada digital: la promotora de Joaquín Valera, investigada por presuntos amaños en obras públicas. Las redes se incendiaron. Políticos locales pedían explicaciones, vecinos compartían fotos de obras paralizadas. Mi apellido, que hasta entonces era solo un peso familiar, se convirtió en tendencia nacional. El móvil vibraba sin parar. Lo encendí solo para ver un mensaje. De mi padre: «Me has traicionado. Esto no se queda así». De mi madre: «¿De verdad odias tanto a tu familia?». De Iván: un audio de 30 segundos donde me llamaba loca, desquiciada, traidora. Lo borré sin escucharlo entero. El miedo me atenazó, pero algo nuevo crecía debajo, una raíz de firmeza. Por primera vez, yo elegía. Días después, llegaron las represalias. Mis antiguos compañeros de universidad recibieron llamadas insinuando que yo inventaba historias por resentimiento. Un medio local publicó un artículo con fuentes anónimas que me pintaban como hija problemática con historial de inestabilidad emocional. La abogada me mostró el recorte y me dijo: «No respondas. El silencio es tu escudo». Yo asentí. Cada ataque dolía, pero cada prueba que habíamos entregado me recordaba que no estaba sola. El periodista, por su parte, me enviaba mensajes de madrugada: «Seguimos, no aflojes». La segunda entrega saldrá pronto. Una mañana, mientras desayunaba en el piso seguro, la televisión mostró imágenes de agentes entrando en la oficina central de la promotora. Cajas de documentos, ordenadores incautados, caras tensas de empleados. Entre ellos, mi hermano Iván, con traje oscuro, tratando de mantener la compostura. Me llevé la mano a la boca. Era real. La máquina había empezado a girar y ya no se podía detener. Esa misma tarde, recibí un mensaje inesperado. No de mi familia, no del periodista, sino del empleado que me había dado el sobre. «Nos han llamado a declarar. No sé cuánto aguantaré. Si me pasa algo, recuerda que yo creí en ti». Sentí un nudo en el estómago. Comprendí que cada decisión mía tenía consecuencias en vidas ajenas, y que la verdad, esa que yo había decidido destapar, cobraba su precio en todos los que se acercaban a ella. Esa noche no pude dormir. Caminé por la pequeña habitación una y otra vez. Recordé la mesa de paella, la risa de Iván, el silencio de mi madre, la mano de mi padre, y supe que no había marcha atrás. El periodista tenía razón. La tormenta había empezado. Y yo estaba en el centro. El móvil vibró de nuevo. Era un mensaje de Clara. «Estoy en Valencia.
no pienso dejarte sola. Dime dónde. Me quedé mirando la pantalla con lágrimas en los ojos. Sabía que responder significaba ponerla también en peligro, pero callar era perder a la única persona que siempre me había visto sin máscaras. Tomé aire, empecé a escribir. Y entonces, antes de pulsar enviar, oí un ruido metálico en la ventana del piso seguro. Un golpe suave, como si alguien intentara forzar la persiana. El sonido metálico se repitió. Me quedé helada en la penumbra de la habitación. El piso seguro estaba en una tercera planta. Nadie debería poder alcanzar la ventana. Apreté el móvil en la mano. ¿Quién está ahí?, pregunté con un hilo de voz. Un silencio espeso, contestó. Luego, unos pasos apresurados, alejándose. Corrí hacia la ventana y levanté apenas la persiana. La calle desierta, farolas amarillentas, un coche gris arrancando con brusquedad. El corazón me golpeaba el pecho. Llamé a la abogada. «Han intentado entrar», dije sin respirar. «No abras, voy para allá. Llama a la policía». Minutos después, 2 agentes de la Policía Nacional revisaban la fachada y tomaban declaración. No encontraron huellas claras, pero confirmaron que alguien había manipulado la persiana. Me aconsejaron extremar la precaución. Esa noche dormí poco, pero al amanecer recibí la llamada que cambiaría todo. El periodista. «Nuria, escucha bien». Su voz era grave. «Tenemos confirmación oficial. El juez ha abierto diligencias contra tu padre y varios concejales. Hoy mismo habrá citaciones públicas». Sentí un vértigo extraño, mezcla de miedo y alivio. La red se cerraba. Al mediodía, la noticia ya corría en todos los medios. Joaquín Valera, investigado por corrupción urbanística y fraude fiscal. Las imágenes mostraban a mi padre entrando en los juzgados. Traje impecable, gesto de dignidad impostada. A su lado, Iván trataba de mantener la frente alta. Mi madre no aparecía. Me quedé clavada frente a la televisión del piso seguro. Era como ver a un desconocido con mi apellido. El periodista me escribió: «Tu testimonio fue clave. No eres la única, pero sin ti no habría pruebas suficientes. Has abierto la grieta». Lloré en silencio, no de tristeza, sino de esa mezcla áspera de liberación y pérdida. Las represalias no tardaron. Artículos maliciosos cuestionando mi salud mental. Mensajes anónimos con amenazas veladas. Incluso una carta firmada por vecinos indignados pidiendo que no manchara el nombre de la ciudad. La abogada me repetía: «Es ruido, mantente firme. El procedimiento es lo que cuenta». Yo asentía, aunque dentro dolía. Una tarde, Clara llegó por fin a verme. Entró con paso decidido en el piso seguro, autorizada por la asociación. Al verla, rompí en lágrimas. Ella me abrazó con la calma de siempre. «No eres lo que ellos dicen», me susurró. «Eres quien tuvo el valor de encender la luz». Su presencia me devolvió humanidad. Pasamos horas hablando, riendo entre lágrimas, recordando la vida antes de todo esto. Días después, recibí una llamada inesperada. Mi madre. Dudé antes de contestar. «Nuria». Su voz sonaba apagada. «No puedo justificar lo que pasó. Ni lo de tu padre, ni lo mío. Solo quiero que sepas que te quiero, aunque no sepa demostrarlo». Me quedé muda. Durante años esperé esas palabras, y ahora llegaban rotas, tardías. «Mamá», le dije, «el cariño sin coraje no me salva. Ojalá lo entiendas». Colgué con un nudo en la garganta. El proceso judicial avanzó lento, como todos. Declaraciones, autos, medidas cautelares. La promotora se desplomó. Contratos cancelados, obras paralizadas, titulares diarios. Mi padre pasó de intocable a sospechoso, de voz respetada a nombre manchado. Yo, en cambio, encontré otra voz, la mía. Colaboré con la justicia, di entrevistas cuando fue seguro, hablé en conferencias sobre transparencia y violencia. Descubrí que mi historia no era solo mía,
era la de muchas que callaban. Un año después, volví a sentarme en una mesa familiar. No era la de mi casa en Valencia, ni había paella ni vino. Era una cena pequeña en Madrid, con Clara, algunos amigos y un aire distinto. Nadie callaba lo importante. Nadie tenía miedo de hablar. Brindamos con cerveza fría. Yo levanté el vaso y dije, por las 3 llamadas que me devolvieron la vida. Sonrieron. Clara apretó mi mano bajo la mesa. Miré alrededor y entendí. Había perdido una familia, sí, pero había ganado otra, hecha de verdad, respeto y libertad. Y sobre todo, había recuperado algo que me parecía imposible, la certeza de que yo merecía existir sin pedir perdón. Esa noche, antes de dormir, volví a escuchar el mar en mi memoria. Las olas borraban la mesa de la paella, la risa cruel, el golpe. En su lugar, me devolvían otra imagen. Yo, con el móvil en la mano, marcando un número sin temblar. Sonreí, porque a veces, para que todo cambie, basta con 3 llamadas.